24. Mateo 24, no sé cuál es ya. ¿Me podría alguien leer Mateo 24 del 1 al 3? Bujalo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a Pablo diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y al fin del mundo? Amén. El libro de Mateo, en el capítulo 24, yo sé que ustedes han escuchado que tiene dos cumplimientos, pero antes de iniciar a estudiar Mateo 24, quiero mencionar 7 grandes verdades del libro de Mateo 24. Y por cierto, mencionar una octava. El mensaje de Jesús no solo abarcó Mateo 24, sino que abarca hasta el capítulo 25. En el capítulo 24 Jesús profetiza los eventos, pero en el 25 también anuncia el estado de las iglesias cuando iba a ser los momentos finales. Y lo hizo de una manera con parábolas. ¿Qué parábolas se encuentran ahí, hermano Alfredo? En Mateo 25. Las 10 vírgenes, ¿qué más? Los cabritos y las ovejas y los talentos. Mateo 24 nos dice los eventos que se van a dar históricos. Y Mateo 25 Jesús les dice cómo iba a estar la iglesia al final de la historia. Fíjense bien que Mateo 26 ya como que cambia, pero Mateo 24 y 25 es el mismo mensaje. Analícenlo y estudien en su casa. Primera verdad, el mensaje de Mateo 24 es de suma importancia. Segundo, en el sermón del Monte de los Olivos tenía un propósito, y era impedir que los discípulos fueran ¿qué? Engañados. Pero le dice Jesús, mirad que nadie los engañe. Si ustedes se fijan, fue un mensaje que se da de una manera privada. No fue para todos, no fue un mensaje como el mensaje de las bienaventuranzas. Fue un mensaje en privado para los discípulos nada más. Ahora, otra cosa más que quiero mencionar de Mateo 24, que es necesario estudiar el sermón que aparece en los 3 evangelios. Mateo 24, Marcos 13 y el otro que cuál es? Lucas. A ver. Lucas 21. ¿Por qué es necesario estudiar los 3 evangelios? Porque Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 aportan ciertas cosas que los otros capítulos no aportan. Entonces, es necesario estudiar los 3 al mismo tiempo. Mateo 24 tiene un doble cumplimiento, como ya lo dijimos. Un cumplimiento desde la crucifixión de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén. Y el tiempo final. Mateo 24 también se puede comparar de una forma casi idéntica al conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos comienza con la destrucción de Jerusalén y termina la historia hasta el final de los tiempos. Mateo 24 también presenta de manera más, ¿cómo decir?, los pilares más fundamentales, y el conflicto de los siglos especifica más. Mateo 24 está en orden cronológico. Es el único lugar en la Biblia que usted va a encontrar que está en cronológico. Es cierto, los sellos, las iglesias, las trompetas, son un orden cronológico, pero comienza la historia y regresa. Comienza y regresa. Como Daniel 2. Daniel 2 cuenta la historia general, pero cuando vamos a Daniel 7, habla de la bestia y aporta otros aspectos que Daniel 2 no aporta. Pero el libro de Mateo, Mateo 24 está en orden cronológico. No se olvide de eso. Así que hemos visto estas grandes verdades. Vamos a iniciar entonces.
No se olviden eso, la importancia que tiene Mateo 24. Dice el Espíritu de Profecía, van a tener guay. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser atraída la atención de todos. Yo creo que quizás, hermanos, no sé si se pasan para acá mejor, para que puedan, para no estar así, porque yo creo que les cubro. No. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Y hace un énfasis: expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos que instruyen, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Entonces, ¿qué debemos estar predicando? La verdad presente, no fábulas, no cuentos chinos. Ahora, ya para entrar en materia, quiero mencionar algo. Esta tarde vamos a estudiar los eventos que se cumplieron de la crucifixión a la destrucción de Jerusalén. Si ustedes se han fijado, siempre solo se menciona el tiempo actual, que hay terremotos, que hay hambre. O sea, no lo aplican a investigar si todo lo que Jesús dijo se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén. Pues hoy traigo Biblia, historiadores y escritos de poesía que demuestran que antes de la destrucción de Jerusalén sucedieron terremotos, hambre, peste, como va a suceder o va a suceder en la actualidad. Dice Mateo 24, del 4 al 8. Respondiendo a Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque iban a intentar ser engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esta semana estaba yo analizando y les comentaba a mi hermano Carlos, hermano Ciclero, que los eventos que se están dando esta semana, como en Brasil, las grandes inundaciones, no sé si se dio cuenta, hermana, ¿se dio cuenta de las grandes inundaciones que están en Brasil? El agua llega arriba del techo de las casas. Entonces, y viendo que los científicos, periodistas, filósofos comienzan a decir de que algo está pasando, de que algo está comenzando a pasar y que quizás esto va en aumento, dicen ellos. Los científicos lo están viendo, que dicen de que es que esto no es normal, y al parecer van en aumento más y más, y que preparémonos. Hoy y ayer hubo reunión en el Vaticano, porque quieren ya formar el orden mundial. El Papa mandó a llamar a todos ellos, premios Nobel, ha mandado a llamar periodistas, filósofos, maestros. Van a ser 12 mesas redondas donde van a discutir cómo hacer para que los humanos se puedan unir en un nuevo orden mundial. Ayer y hoy ha sido la reunión. Señales de los últimos tiempos. Ahora, una de las cosas que Jesús mencionó fue que iban a ver que falsos cristos y falsos profetas. Hechos 5, del 36 al 37, vamos en el antes de la destrucción de Jerusalén, hubieron falsos cristos o falsos profetas. Dice Hechos 5, 36 al 37, porque antes de esos días se levantó ¿quién? Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas de Galileo en los días del censo, y en pos de sí, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Se levantaron falsos profetas antes de la destrucción de Jerusalén? Sí, lo menciona el libro de Hechos. Dice Hechos 8, del 9 al 10. Pero había un hombre llamado Simón, que
antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Se levantó un falso profeta. Sigamos viendo más. Cuando 18, hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos que surgieron muchos anticristos. Se refiere a uno que profesa ser Cristo, oponiéndose hacia Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Eso lo dijo Jesús en Juan 2:18. Ahora, como les decía, que también traigo citas de historiadores. Dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos: además se levantaron impostores y engañadores que se convencieron a la muchedumbre que los siguiera al desierto, pues afirmaban tener poder para mostrarles maravillas y señales incuestionables que harían en armonía con el plan de Dios. Aún los historiadores no cristianos dieron testimonio de que se levantaron falsos profetas. Dice Flavio Josefo en otra cita: engañadores e impostores que profesaban ser inspirados divinamente para forzar cambios revolucionarios, persuadieron a la multitud que se comportará como desquiciados, conduciéndolos al desierto con la creencia que Dios les daría ahí señales de su liberación. Falsos Cristos, falsos profetas. Quiero mostrar esto que se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén, porque si Jesús dijo que se va a cumplir después, pues ya se está cumpliendo. Hay que saber si realmente se cumplió. Ahora, lo que se va a cumplir después, esto solamente es una maqueta, un ejemplo chiquito. La Biblia dice que va a ser después más grande de lo que sucedió en Jerusalén, en los tiempos antes de la destrucción de Jerusalén. Dice siempre el Flavio José: en Judea las cosas iban de mal en peor, pues el territorio se manifestó nuevamente con malhechores e impostores que engañaron a la multitud. Falsos profetas, falsos cristos. Hoy vamos a establecer a toda la gente el espíritu de profecía. Como le traemos 3 cuentos. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declaraciones que el tiempo de la liberación de la nación judía había tenido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron entre su muerte y el sitio de Jerusalén. Aparecieron muchos falsos mesías. ¿Se cumplió? Antes de la destrucción de Jerusalén que iban a aparecer falsos mesías. Sí se cumplió. Pero hay más señales. Dice Flavio Josefo: también con respecto a las señales de las guerras, rumores de guerra, pues era su estrategia no dejar nada fuera de Jerusalén, tras irse que pudiera luego impedir el sitio de la ciudad. Cuando la ciudad fue sitiada, antes de ser sitiada, fueron invadiendo, usted sabe, hermano, invadiendo otras ciudades pequeñas para al final llegar a Jerusalén. Era necesario hacer el tipo de plan para impedir que después del sitio de Jerusalén fuera un éxito. Otro historiador, Tácito, dice: la historia que comenzó a describirse fue un periodo lleno de desastres terribles. ¿En qué? En batallas. Y rasgado por luchas civiles. Fue un periodo horrible aún en la paz. 4 emperadores perecieron por la espada. Hubo 3 guerras civiles, más guerras externas y con frecuencia ambas al mismo tiempo. ¿Hubieron guerras entonces antes de la destrucción de Jerusalén? Sí hubieron. Decía toda la gente: antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se asesinaban los emperadores. Se mataban también a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores
Se sigue cumpliendo al pie de la letra la profecía de Mateo 24. Dice Hechos 8, 11, 28. Y levantándose de uno de ellos, bueno, aquí vamos a la siguiente. ¿Qué otra cosa más mencionó Mateo 24 que iba a haber? Ya vimos que hubieron guerras, ya vimos que hubieron falsos profetas y falsos cristos. ¿Qué más? Hambres. Dice Hechos 11, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo o Agabo, no sé cómo es la pronunciación, daba a entender por el Espíritu que vendrá una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de César Claudio. Antes de la destrucción de Jerusalén hubo hambruna. Yo digo, antes, como le digo, yo siempre he visto que los predicadores solo ven Mateo 24, pero actual. No le explican si realmente se cumplió en el tiempo de Jerusalén. Y sí se cumplió. Dice el conflicto de los siglos, página 30. Millares murieron a consecuencia de hambre y las pestilencias. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño amantes? Recibió de respuesta en el interior de los muros de la desgracia ciudad, tal como lo diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres, oigan esta parte, cómo acarician las madres a los niños, con ternura y amor, ¿verdad? Se dice la palabra aquí. Las misericordiosas manos de las madres cuecen, cocinan a sus hijos, a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Se los comían, los mataban, se morían y se los comían. Y si esto sucedió pequeñito en aquel tiempo y Jesús dice que se va a cumplir, ¿qué podemos esperar? Lo mismo. Exacto, lo mismo, o peor. Dice Lamentaciones 4:10. La referencia que hacía el libro de los siglos. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus hijos. Esto les sirve de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Esa es la referencia que hacía el profeta de los siglos a Lamentaciones 4:10. No podemos imaginar que ahorita tendríamos el valor de coser un hijo. Lo que sería, María Vicente. Como estoy desesperada con hambre, todavía le digo que no. ¿A quién cocinar? Al más A la más gordito. gordita. No, mire. Hermana Ana, ¿usted cocinaría a uno de los dos? No, a cocería. Al más gordito. ¿A quién de los dos, hermano? A Mano Carlos. Ah, ¿no? El problema es que no estoy hablando de algo. Llegar a ese nivel de cocer a sus hijos para comer. Deuteronomio 28, 56 y 57 lo mencionó también. La tierra y la dedicada entre vosotros, que nunca la palma de sus pies intentará sentar sobre la tierra, pura dedicación y ternura. Mirará con malos ojos al marido en su seno, a su hijo, a su hija. El recién nacido que sale de sus pies y de sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente. Como según lo que dice Deuteronomio, que tenían hasta el marido o a la esposa se iban a comer. Por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te impondrá en tus ciudades. ¿Se cumplió la hambruna antes de la destrucción de Jerusalén? Sí se cumplió. Ahora, dice este párrafo de tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos. ¿Qué sabor puede tener? Más seguro que está sudado, salado, tanto era el hambre que se lo comía. Sus sandalias.
comeríamos las sandalias. A veces uno piensa que eso no sucedió, que no puede llegar a suceder. Porque es tan grande cuando usted dice y se comían a sus hijos, se comían a sus esposas. Uno a veces piensa que no se pudo dar o que no se puede llegar a dar. Pero se dio, porque aún escritores no cristianos, Tácito y Flavio Josefo, escribieron que eso se dio. Y Flavio Josefo fue un testigo ocular. Y la Biblia lo dice. Y la Biblia lo dice. Entonces, por eso los esposos no debemos engordar mucho, porque nos están alimentando por cualquier necesidad, ¿verdad? Entonces, muchos salían durante, dice, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que había conseguido con su riesgo de vida. Que salían de la ciudad y intentaban ver qué agarraban, pero si los capturaban, los mataban de una forma terrible o los torturaban, y algunos, como que sí se lograron salir. Ahora vamos, ya vimos falsos profetas. ¿Qué más? Hambre, ¿qué más? Ya se nos olvidó. Guerras. Hubieron guerras. Ahora vamos con los terremotos. Dice Tácito en sus libros, dice: las casas fueron aplastadas por repentinos terremotos, y al esparcirse el terror, los débiles fueron muertos, pisoteados por los que huían llenos de pánico. ¿Han visto alguna vez que cuando la gente corre, aplasta a la gente? Sí. ¿Se dieron cuenta de un evento de fútbol aquí? Parece que fue un equipo de México que se aplastaron a la gente en una curva que hubo. Ese nombre sí no lo voy a poder decir. Leí por comentario. Volumen 6, página 146. Dice: tal vez ningún periodo de la historia se ha visto tan impactado por estas convulsiones, terremotos, como el que ocurrió entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén. Hubieron muchos terremotos después de la crucifixión de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén. ¿Se cumplió? Se cumplió. Y se va a cumplir y se está cumpliendo. Flavio Josefo irrumpió una tormenta prodigiosa de noche, con suma violencia y viento fuerte, con gran torrente de lluvia y con relámpagos y truenos continuos y grandes conmociones y ruidos de la tierra, como se contempla en un terremoto. Usted, hermano Citero, ¿se acuerda cuando estamos hablando del deslave? ¿Cómo se escuchaba? Yo no escuché, estaba dormido. Yo sí. ¿Cómo se escuchaba? Terrible. La tierra temblaba. Se sentían los golpes como golpeaban la tierra. Las rocas se arrollaban. Y eso fue 4 horas. ¿Hubieron terremotos? Sí, hubieron. Dice siempre Flavio Josefo en sus historias, el historiador que fue testigo ocular. Estas cosas indicaban en manifiesto que se acercaba algún tipo de destrucción sobre los hombres cuando el sistema del mundo cayó en este desorden. Fíjense qué palabras más apegadas a este tiempo. Estas cosas indicaban en manifiesto que se acercaba algún tipo de destrucción. Y lo que comentaban, los científicos están viendo que esto va en aumento y que no va a pasar. Va a haber más destrucción. Hasta astrólogos que tienen las cartas del tarot dicen que ahora va a comenzar y que esto no va a parar durante 14 años mínimo. Va a ir de mal en peor. Astrólogos que están, ¿cómo llaman? Brujos. Estas cosas indicaban en manifiesto que se acercaban a algún tipo de destrucción sobre los hombres cuando el sistema del mundo cayó en este desorden. Y cualquiera podía suponer que estas maravillas presagiaban grandes calamidades que estaban por venir. Dice Marcos 13:8. Y por eso les digo, es necesario estudiar con Marcos 13 y Lucas 21. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Ya lo estudiamos eso. Y habrá hambre, ya lo vimos. Pero hay algo que dice ahí Marcos que no decía Mateo.
No alborotos de maicillo, ¿verdad? No, alborotos. Principios de los dolores son estos. Dice el conflicto de los siglos, página 27. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Habían alborotos, disensión. ¿Recuerdas cuando Cristo iba a ser, estaban siendo juzgados por Pilato? Hubo un alboroto, dice, porque la gente quería que crucifícalo. Ese tipo de alboroto también se va a dar en este tiempo, ya se está dando. Pero eso va a ser para los estudios. Quiere decir que estas cosas que vemos hoy ya pasaron en chiquito. Sí. Pero que hoy se están, digamos, manifestando en las sociedades de trabajadores que se aglutinan supuestamente para conseguir mejores cosas, mejores salarios, mejores prestaciones. Y cuando no se las dan, dicen hacer de todo en las calles. Esos son tipos de alborotos también. ¿Se recuerdan cuando mataron a un negrito en Estados Unidos? Quemaron centros comerciales, hicieron desórdenes, quemaron carros, casas, ese tipo de alborotos. En Venezuela ha habido alborotos, pero eso es el futuro. Por eso lo vamos a estudiar después. Ahorita estamos viendo que en la época antigua hubo de tipo de alborotos. Dice, Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su vida ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio y el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición a otros, los padres mataban así y los padres así. Ya lo leí. Mateo 24:9. Vamos a otra cosa. Muchos se preguntan, en la actualidad, ¿en qué parte de Mateo estamos? Yo les puedo decir que estamos entre Mateo 8 y Mateo 9. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, os entregarán. Ya vimos que hubieron terremotos, hambre, tumultos, falsos profetas, falsos mesías, ya lo vimos que existieron. Entonces, vamos con otra parte. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Habrá sucedido eso antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Qué dicen, hermano? Supuestamente, hermano, la causa de la destrucción de Jerusalén era el deseo de los celotes, no de los celotes de la Virgen, sino de los celotes. Ya era una secta que existía en ese tiempo. Ellos querían independizarse de Roma, porque Roma los tenía oprimidos. Y llegó un gobernador, se llamó Hesíodo. Tocó lo que no tenía que tocar y se enojaron más. Tocó el tesoro. El tesoro del templo. El tesoro del templo. Y se enojaron más. Se lo robó. Y se lo envió a Roma para que construyeran el Coliseo. Entonces, eso hizo que los judíos, o sea, los celotes, se enojaran más y realizaran esa su revolución. Esa guerra que terminó en la destrucción de Jerusalén, dándose todo lo que se dio y todo lo que se ha descrito ahí, que las mujeres se comían a sus hijos, toda la situación. Pero el punto es que, ¿qué relación tiene eso con la palabra de Dios? Fue proféticamente que todo eso iba a suceder, tenía que cumplirse. Ya había sido profetizado, Jesús lo profetizó. Bueno, vamos entonces a Mateo 24:9, nuevamente. Hechos 5:4. ¿Qué
¿Qué es Hechos 5:41? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer ¿qué? Afrenta. ¿Qué significará la palabra afrenta? Hermanos y ver, Han sido acusados por causa de nombre. del nombre de Jesús. Dice Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. ¿Salvo quién? Los apóstoles. Persiguieron a los discípulos de Cristo, a los apóstoles. Por eso decía Mateo 9. Se dice, O se encerrarán en ningún sentido. hermanos Cristian, se dice que el único apóstol que murió fue de muerte en la cruz por Juan. De ahí todos los demás, los 11. Por aquí traigo una cosa de ¿Qué esa. trae ese país? No, 2, 3, porque no todas las muertes son bíblicas, no todos están ahí. Pero ahí son dogmas de la iglesia que se mencionan, ¿no? Solo se sabe que Pablo sí fue decapitado. Sí. Esteban fue apedreado. Pedro crucificado cabeza abajo. Y Juan fue tirado en un hoyo con un horno, con un pelor de aceite hirviendo, pero no se murió, salió vivo. Y fue Nerón, parece que fue. Nerón. Le dice, no, esto no lo puedo matar, mejor exilio y lo apaguen. Dice Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Realmente fueron perseguidos los cristianos? Entonces, ahora recuerden eso. Si se cumplió en chiquito, recuerden eso, Mateo 24, va a ser más grande después. Lo que fue local va a ser mundial. Pero hermano Cristian, no puede haber sido así tan pequeño, porque fueron miles de gente los que murieron. Miles de hermanos. A la comparación de que ahora hay un nuevo mundo como América que también va a ser perseguido. En aquel tiempo no estaba América, pero estaba Asia y parte de Europa. Hechos 9:5-33. 9, de 3 a 5. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca del Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él persiguió al pueblo de Dios. Le decía a los hermanos esta mañana donde estuve hoy, que una de las cosas que yo quiero ver es cuando Esteban ve a Saulo. Él va a ver a Saulo. Porque como él está muerto, no sabe que es Pablo. Pero cuando lo veo va a ser Pablo. Cuando lo vea es Pablo, para todos nosotros es Pablo. Pero cuando él lo vea va a decir, Saulo. Porque no sabe que ha sido el apóstol de los gentiles, el gran predicador que llevó el mensaje a muchos lugares. Me imagino que Pablo se le va a acercar y decir, yo no soy Saulo, soy Pablo. ¿Ah? ¿Cómo? No, ni Pablo, dice otro nombre, ¿verdad? Pero él cuando lo vea lo va a decir, Saulo, el que me tenía mi ropa cuando me apedrearon. Ese es aquí. Porque como está muerto no sabe que es Pablo hoy. Me gustaría ver, espero ver ese encuentro. Dice Juan 16, del 1 al 2. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis que tropiezo. ¿Qué querrá decir con eso, hermano Carlos? Estemos preparados. O sea, Jesús todo lo que nos dijo lo dijo para que nos preparemos. Porque va a llegar un momento en que nos pasará lo mismo que le pasó a los apóstoles. Ya estaremos pasando. En algunos lugares posiblemente ya está pasando. Estaba viendo que, y les voy a enviar el video, del país de Corea del Norte, cómo tratan a los cristianos, cómo los matan, cómo se esconden ellos para poder estudiar la Biblia. Y nosotros nos escondemos. Cómo ellos están luchando por poder llevar el mensaje en Corea del Norte. Pero voy a enviar a hermano Carlos porque usted lo envía el grupo. ¿Cómo nos están mandando? Juan 16, 1 al 2 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las iglesias. En el tiempo, ¿qué? Sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a quién. A Dios.
Van a decir, no, que no puede, no puede. Pero como vamos al tiempo de la historia, expulsaban a los cristianos y no los dejaban predicar. Pero Jesús les advirtió para que no se afligieran y no se corrieran a la hora de la verdad. Tácito dice, lo primero que hacía Nerón era arrestar a todos los que se declaraban que cristianos. Pero imagínense para qué lo hacía. ¿Para qué cree que lo hacía, hermano Cifredo? ¿Por qué hacía que primero los capturaba? Es una política de investigación. ¿Por qué? Para exterminar. Primero dice, lo primero que hacía Nerón era arrestar a todos los que se declaraban cristianos. Los torturaba y les decía, ¿quiénes son nosotros? ¿Dónde están? Tendremos ese teste cuando nos llegue el tiempo. Deberían tenerlo. Por eso, esto es lo que estamos viendo, lo que pasó. Aquí 3 sábados vamos a ver cómo va a venir. Luego, basándose en la información que ellos les suministraban, condenaron a un número de otros. Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque se entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mi nombre para testimonio a ellos. ¿Sucedió? Vamos a ver. Dice Hechos 24-25. Algunos días después, viniendo Félix, un gobernador, con Drusila, su esposa, su mujer, que eran judías, llamó a Pablo y le dio acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, ¿qué? Se espantó. Se asustó. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Testificó Pablo ante un gobernante. Dice Hechos 6:26 del 1 al 3. Entonces Agripa, ¿quién era Agripa, hermano? Agripa era un rey. Era un rey. Se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que oigas con paciencia. Y les voy a dar una tarea. Busquen la palabra judíos en Hechos, en el libro de Hechos. Y se van a fijar que cada vez que aparece la palabra judío en el libro de Hechos, los judíos están intentando persuadir al gobierno para matar a los cristianos. Siempre que aparece la palabra judío, búsquenlo y van a ver. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregarnos, y me decían los hermanitos hoy en la mañana, es que yo estudio y no me queda nada. No se preocupen, hombre. Pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino quién. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Estudiar, que no entendamos. Lo que yo sí le puedo decir es que si usted no estudia algo, el Espíritu Santo no se lo va a poner. ¿Y eso puede pasar ahorita? No, ahorita no. El momento que sea, cuando ya tengo que defender la fe. A mí me pasa. ¿Cómo? A mí me pasa. El que no se le queda. No, a mí me pasa que yo leo y leo si tengo algún tema que preparar, pero a la hora de hablar, Es muy fácil así, mi hermano, con la presentación. No se olvide. a la hora de hablar digo otras cosas relacionadas con lo que he leído, pero no las palabras. A veces uno como predicador siente que como que Dios, el Espíritu Santo, le ha puesto la palabra indicada en el momento oportuno. Déjeme decirle que hoy por la mañana, a veces los hermanos sienten miedo de preguntarle a uno cosas. Mi hermanita me preguntó y hice una pregunta y con la respuesta, para la gloria de Dios, quedó ella complacida la respuesta. Y entonces, no era del tema, no que los hermanos entendí que fue, aunque sea por eso, pues, a contar al hermano y el hermano me dice que bien, ahora sí entendí. Dice Lucas 21:14-15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder
palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Cuando fueron presentados en el concilio ante reyes, y déjeme decirle que el libro de Conflicto de los Siglos menciona que Pablo testificó ante Nerón. Y Nerón en un momento se quedó impactado, pero después volvió a caer nuevamente en sus pasiones mundanas. Pero cuando Pablo le dio el mensaje, Nerón se impactó. Dice Marcos 13:12, y el hermano, aquí está otro. Y el hermano, parte de la secuencia de Mateo 24, como le digo, vamos a estudiar Marcos y Lucas también. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Dice Lucas 21, 16 y 17, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. En el tiempo de la persecución que se le dio a los cristianos antes de la destrucción de Jerusalén, todo eso sí aconteció. Dice Mateo 10, del 34 al 36, Jesús vuelve a mencionar: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sin espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y la última parte me llama la atención: y los enemigos del hombre serán de dónde. Y no podemos venir de la misma iglesia. Entonces tenemos permiso. ¿Cómo? Tenemos permiso. ¿De qué? ¿De hacer eso? De entregar a los. ¿De hacer eso? ¿Qué cosa, hermano? De poner disensión del hombre contra su padre, de la hija contra su madre. La disensión se da cuando la persona acepta a Cristo, pongamos así, cuando es de la fe, y se hacen, dicen de los aleluya, y dicen, ¿cómo te vas a hacer de esa iglesia? En muchos casos se da que los padres dicen, si te haces de esa iglesia, te vas de la casa. Y hay disensión. Fíjese lo que yo estoy diciendo. O sea que podemos tomar eso como una excusa para hacerlo. Si la palabra de Dios lo dice. Disensión a la hora de tomar la decisión si usted va a ser del pueblo de Dios o no va a ser del pueblo de Dios. En los hogares, por ejemplo, por decirlo así, Carlitos se va a hacer mormón y él siempre sigue siendo argentino, va a haber disensión. Porque no va a seguir el verdadero mensaje, ¿no? A eso se refería. Le desea a toda la gente, página 583. Hubo padres y madres, esto ya es historia. Jesús lo anunció y el deseo de toda la gente dice que se cumple. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijas, que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, Santiago y a otros cristianos. Y vamos a ir volando para dar este capítulo cerrado. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán. ¿Qué se puede dar eso? ¿A qué se refiere la palabra tropezar? O sea, se van a desistir de la fe. El zarandeo. Muchos tropezarán. Cuando vuelve el zarandeo se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Dice 2 Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales hoy son Figelo y Hermógenes. Abandonaron la fe, tropezaron, salieron. Eso es tropezar. Abandonan la fe, que salen de la fe. Pablo le escribió esta carta a Timoteo justamente antes de ser decapitado. Claro, cuando muerto no puede escribir, pero ya estaba preso por ser decapitado. Y le dice, ya sabes esto, que me abandonaron. Todos los que están en Asia, serán poquitos. Todos los que estaban en Asia lo abandonaron, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Veamos si hubieron más casos de abandono. Porque Demas me ha desamparado de Pablo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Hubo zarandeo antes de la expulsión del pueblo, de la expulsión de Jerusalén? ¿Abandonaron la fe muchos antes de la expulsión de Jerusalén? 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado,
Ninguno, dijo Pablo. Sino que todos, ¿qué pasa? Me desampararon. No les ha tomado esto en cuenta. ¿Y cuántos estuvieron con Jesús en el momento más crucial de la historia? Cuando Jesucristo estaba sudando gotas de sangre, ¿cuántos estuvieron con él? Ningún ser humano. Si ustedes estudian el espíritu de profecía, un ángel sí llegó a consolarle, pero después de que había orado la frase que dijo que pasara esta copa, no como mi voluntad, sino como mi voluntad, Señor. Primera de Juan 2:19 dice, esto fue ya, ustedes saben que Primera Juan 2:19 fue después de la crucifixión de Cristo, se escribió. 2 citas más tenemos. Yo creo que está la última. Y esto se va a cumplir, y ya se está cumpliendo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían que permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Tropezaron antes de la destrucción de Jerusalén? Sí. Hubo guerras, hubo hambres, hubo pestilencia, hubo terremotos, falsos maestros, falsos cristos, se entregaron unos a otros. Todo eso se cumplió. Vamos a ver esta parte, la mitad. Falta la otra mitad del cumplimiento de los eventos que se dieron antes de la destrucción de Jerusalén. Para que dentro de 15 días vamos a iniciar que estos eventos se van a cumplir a mayor escala antes de la venida de Cristo. ¿Nos quedó claro el mensaje? Se cumplieron todas las promesas hasta donde hemos llegado. Que Dios nos socorra. Porque lo que viene no es fácil. Lo que se está dando no es fácil. Y solo quiero mencionar algo que sabemos nosotros, pero nada de nosotros. Habrá muchos en la actualidad que todavía no son de nosotros. ¿Por qué nos preocupamos entonces si los que se van? Eso quiero mencionar. ¿Lo va a mencionar? Eso que, ya que mencionó eso, quiero mencionar algo. A veces nos preocupamos porque muchos hermanos de la iglesia adventista se van. Y les pregunto yo, ¿esas plazas quedarán vacantes? Esas plazas de los hermanos que se van a quedar vacantes. ¿Qué dice Manuel? Van a venir otros a llenar Otros ocuparán su lugar. ese lugar. Estaba viendo un video de un predicador de los evangélicos, de una tarima acá. No sé el nombre, no sé de dónde es el video, pero le mencionaba, su forma de predicar es bien distintiva de ellos, cómo ellos predican. Y les estaba hablando del sábado. Y habló directo, la iglesia romana es la que ha prohibido que se guarde el sábado. Posiblemente muchos de esos van a ocupar el lugar de los que muchos de aquí vamos a dejar. El zarandeo servirá para que muchos salgan. Si nosotros decimos, ahí está su lugar. Ahí está su Y que ahí está su lugar, pero cada quien lo va a despreciar, o lo va a aceptar, o va a seguir hasta el final. Nadie está a la fuerza. Por eso Jesús le dice, si oyes mi voz y me dejas entrar, nadie está a la fuerza. Y le dije una vez a mi esposa, si quieres ser salva, prepárate. Pero si no quieres ser salva, ya no estudies la Biblia. Porque mientras más conocimiento tengamos, peor será el castigo. Y también le dije una vez en una ocasión, a veces cuando cometemos errores, y eso es muy cierto, ¿cuál es la forma que utilizamos nosotros cuando cometemos errores? ¿Qué hacemos los que cometemos el error? Enojarnos y tratar de justificar. Es un error grave. Hay que aceptar nuestros errores. Lamentablemente a veces pensamos que el predicar es puro juzgar o no juzgar. Los predicadores debemos exhortar que abandonemos el pecado para que seamos parte del pueblo de Dios. Y es tiempo de tomar decisiones. No juguemos con la salvación. Le decía a los hermanos hoy en la mañana. La pregunta que me hizo el hermano, después
pensar, ¿podría ser algo bueno? Mire, yo hermana, Dios juzga los corazones y Él sabe lo que. No le puedo decir sí, no le puedo decir no. Pero hay un ejemplo muy vívido, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no fue discípulo de eso, no se sabe. Pero en el último momento se arrepintió. Ahora, el Señor sabe el corazón de cada uno de nosotros y sabe si el arrepentimiento es genuino. En base a ese arrepentimiento, Él toma nota y es puesto el nombre en el libro de la vida. Otro ejemplo que podemos mencionar es Ezequías. El Señor le dijo, te vas a morir. ¿Y qué hizo el rey? Lloró y no, le dio ¿cuántos años más? 15. ¿Qué pasó al final? A veces en el momento de la muerte, quizás sí nos entregamos de corazón, pero Dios que juzga. Pero no esperemos hasta ese momento. Dios sabrá los juicios. Yo siempre me preguntaba con los niños especiales, los niños autistas, los niños que tienen síndrome de Down. Me dijo un pastor de la vieja escuela, los pastores, yo digo los pastores, Dios juzga conforme a la luz que tiene cada persona. Y termino. Si cometemos errores, ¿se han fijado que los hipótesis cuando cometen errores, primero que alzan la voz a los padres y las madres para defenderse, en forma defensiva? No hagamos eso. Si cometemos errores, aceptemos que estamos equivocados. Y acatemos la exhortación de un predicador, no es porque se le odie, no es porque nos caiga mal, sino porque deseamos que todos los que estamos aquí vayan juntos. Y si alguien de ustedes sabe un error mío, acérquese y díganme. Como decía mi hermano, no tenés ninguna corona, como para que no te digan nada. Día santo del Señor, o con pronto en pasar. Nos ponemos en pie. ¿Nos quedó claro el mensaje de esta tarde, noche, hermanos? Los eventos se cumplieron. Todo lo que estudiamos cuando llegamos. Y falta lo que se va a cumplir. Así que es importante. Es una pequeña muestra, dijo hermana Elena, de lo que viene en el futuro. Día santo del Señor, o con pronto